Último Minuto en NTN 24. 2:41 de la tarde, mucha atención, noticia de último minuto. Acaba de ser destituido el presidente de Perú. Es una noticia en desarrollo que sucede en estos momentos con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. El Parlamento peruano aprueba la moción de censura contra José Gerí. Es el 8º presidente de ese país en una década. Se acaba su mandato. El Congreso le pone fin con esta moción de censura. Es una noticia que acabamos de conocer, que ocurre en estos momentos. Marco, ¿por qué ha sido sometido José Gerí a esa moción de censura que con 75 votos, repito, le destituye de su cargo? Roberto, eso ya se veía venir por múltiples factores que se estaban viviendo en Perú. Aquí en Colombia diríamos que estaba cantado. Lo primero, la inestabilidad política que ya se vivía en Perú en medio de los múltiples gobiernos que ha tenido Perú en los últimos 10 años. Son 8 presidentes en 10 años, imagínese usted. Entonces, esa inestabilidad política previa ya cantaba una posible afectación a este gobierno de José Gerí, pero el escándalo que detonó o acabó con su gobierno tuvo que ver con la reunión no declarada o las reuniones no declaradas que sostuvo con empresarios chinos que para la oposición y las bancadas que realizaban esta serie de o propusieron estas mociones de censura fueron vistas como actos de corrupción porque eran contratistas del Ejecutivo y entonces en medio de estos actos de corrupción denunciados por la oposición ya se venía hablando en las últimas horas de el cual podría ser el resultado de estas mociones de censura en Perú. Vanessa, ¿qué pasa a partir de ahora? ¿Cuál es el mecanismo constitucional tras la moción de censura y quiénes podrían ser los próximos candidatos? ¿Quién podría asumir la presidencia de ese país? Pues la verdad no sé qué pueda pasar en Perú. Lo único que es evidente, yo creo que para todos, es la inestabilidad que hay en ese país, las venganzas. Y hay una cosa muy importante y es que cuando se vuelve casi que una actividad riesgosa ser presidente o ser político en un país, eso genera unos incentivos perversos. Es decir, si la gente sabe que lo más probable es que va a terminar en la cárcel o por lo menos investigada, perseguida, cuando asume algún papel político en un país, pues es complicado y eso impulsa a que los buenos no se quieran lanzar, eso impulsa a que digan, bueno, voy por toda y hago todo antes de que me echen mano o antes de que ellos me echen mano a mí, yo intento hacer cosas malas. No digo que este sea el caso, pero creo que lo hemos visto en la historia del Perú. Es una situación muy complicada y de verdad que es un ambiente muy difícil de entender, no solo para la gente que está afuera, sino para los mismos peruanos. A veces es difícil entender, incluso en las historias, quién es el bueno o quién es el malo. Y ahora el mecanismo constitucional se activa. José Gerí deja ese cargo por imperativo del Congreso tras la moción de censura, por los motivos que estamos exponiendo, y en estos momentos es Fernando Rospigliosi, el presidente del Congreso del país, quien asume los poderes presidenciales, ojo, para convocar una nueva mesa directiva en el Congreso que elija al próximo presidente. Es una noticia en desarrollo que ampliaremos en los titulares de la hora, en minutos. Esto es Club de Prensa, la información siempre actualizada. Pero hoy tenemos que hablar también de Irán. Y es que hay una mesa de negociación en Suiza donde la delegación de Estados Unidos se reúne con la iraní para llegar a un posible acuerdo nuclear. La máxima presión por parte de Washington ha hecho que el régimen ayatolá busque ahora sí entenderse, pero para ese entendimiento ha hecho falta la fuerza como mecanismo de presión. Vean la siguiente imagen para que tengan claros cuál es el despliegue que Estados Unidos lleva a cabo frente al régimen ayatolá. El despliegue en el Golfo Pérsico, al menos 18 cazas de combate, 6 aviones de transporte militar, 6 aviones cisterna y 2 portaaviones, los más grandes del mundo. Y escuchen lo que decía esta misma mañana el embajador de Estados Unidos ante la ONU. Sí, quieren dialogar, pero Washington es capaz de hacer otra operación martillo, como la que acabó con las instalaciones nucleares. He's a peace president.
Es un presidente pacifista. Siempre dará prioridad a la diplomacia y le dará una oportunidad, pero cuenta con el respaldo del poderío militar de Estados Unidos que demostramos al mundo con la Operación Martillo de Medianoche y que puede ser increíblemente eficaz. Por lo tanto, Irán tiene que renunciar a su capacidad de enriquecimiento de uranio. Uria, vemos una fuerza militar de Estados Unidos enorme para presionar al régimen ayatolá. Más de 40.000 personas han sido asesinadas por el simple hecho de manifestar pacíficamente. Y Trump dijo, si tocan a los manifestantes, atacamos. Han tocado a los manifestantes, los han asesinado a 40.000 y de momento no ha habido una intervención militar. ¿Por qué? Mira, yo parto de una idea de que hoy en el cálculo político de Trump la opción militar aparece como más probable que un acuerdo diplomático, no porque sea inminente, sino porque encaja mejor con su forma de actuar. No significa que algo va a pasar mañana, sino que cuando él mira su propio histórico, tende a concluir que el uso de fuerza le dio resultados. Salirse del acuerdo nuclear, autorizar la muerte de Qasem Soleimani hace unos años, atacar las instalaciones nucleares, en su lectura, nada de eso terminó en una guerra regional abierta y además dejó a Irán más débil y más presionado. Entonces, si las conversaciones no avanzan, el impulso natural es volver a un repertorio que él ya considera probado, que es la coerción, la amenaza, la fuerza como un instrumento político, no como un último recurso. Y él aprovecha que hay muchas debilidades en Irán en este momento, porque en el mismo tiempo Irán aparece en una posición que es también un poco paradójica. Por un lado perdió algo fundamental, que es el control efectivo de su espacio aéreo, lo que le vuelve estructuralmente vulnerable a ataques de precisión y reduce su capacidad de disuasión clásica. Algo que creo que no ayuda mucho es el cambio constante del discurso de Estados Unidos, que una hora dice que la línea roja va a ser la represión contra los manifestantes, en otro momento, en otro momento lo nuclear. Y sí, sigue cambiando. Distintas cuestiones que ha abordado Estados Unidos. La pregunta es si puede o no haber diplomacia con un régimen asesino, cruel, sanguinario como el ayatolá. Fíjense, estamos preocupados por Narges Mohammadi, Premio Nobel de Paz. La última información que se sabe de ella es que ha sido trasladada a una prisión al norte de Irán. Su familia denuncia maltratos y un estado de salud alarmante tras ser condenada a 6 años de cárcel. Simplemente por protestar. Ese es el régimen ayatolá que ha matado a más de 40.000 personas. Una pausa y seguimos. Agradecer a Marco Mosquera, a Uria Francelli y a Vanessa Vallejo que nos hayan acompañado en este Club de Prensa Washington. La información sigue en NTN 24 con esa última hora. El presidente del gobierno de Perú, José Gerí, destituido por moción de censura del Congreso. Ampliación informativa en los titulares de la hora con Hugo Vecino. Es todo por mi parte. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Mucha atención porque en los últimos minutos el Congreso de Perú aprobó la censura a José Gerí y declaró la vacancia de la presidencia del país. El Pleno del Congreso aprobó censura contra José Gerí Oré con una votación de 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Hace solo 4 meses y una semana había juramentado como mandatario por sucesión constitucional tras la vacancia de Dina Boluarte el 10 de octubre de 2025. Gerí había sido cuestionado por sus reuniones dentro y fuera del palacio con empresarios chinos. Este martes fue censurado por los mismos diputados que sacaron del poder a su antecesora. Para mañana, miércoles 18 de febrero, está programado el nombramiento del nuevo encargado de terminar el periodo hasta el 28 de julio, fecha en la que debe ascender el nuevo presidente que será elegido en las urnas en las elecciones del 12 de abril de 2026. Será el 9º en 10 años. Han votado a favor 75 congresistas, 24 en contra y 3 abstenciones. Señores congresistas, las mociones de censura al presidente del Congreso de la República,
encargado de la Presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, han sido aprobadas. Al haberse aprobado las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la Presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, la mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y, en consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. En el marco de la presente convocatoria extraordinaria, se procederá de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 12 del reglamento del Congreso. En tal sentido, la mesa directiva comunica que la elección al cargo de presidente del Congreso de la República se realizará en la sesión del Pleno del Congreso del miércoles 18 de febrero de 2026 a las 18 horas.